Ah, Completos en Cristo es el tema de este libro. Otro título que aquí la Biblia nos da dice deberes sociales de la vida nueva. Así que estamos en el versículo 18 en adelante, Colosenses 3. Los varones con sus Biblias abiertas. ¡Qué bendición! Comenzando el versículo 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirvéis. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El capítulo 4, versículo 1 nos dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Señor, gracias le damos, Señor, que verdaderamente, Señor, usted nos ha dado una vida nueva, Señor. Y es en esta vida nueva, Señor, que usted nos ha transformado. Pero hay veces se levanta la carne y no queremos hacer las cosas, Señor, de acuerdo a su plan, a su voluntad. Perdónenos, Señor Jesús. Ayúdenos a entender su palabra y poder aplicar, Señor, estos papeles, este rol que usted ha dado, Señor, en nuestro matrimonio, tanto como la esposa y el esposo, Señor. Ayúdenos, Señor, a entender desde el principio el propósito del matrimonio y cómo fue y por qué fue creado. Y en realidad, Señor, ayúdenos a nosotros mantener esa orden propia que usted ha establecido. Es en esta orden propia, Señor, que usted trae armonía y nos ayuda a caminar con un propósito, Señor. Caminando juntos, Señor, en una gran manera que podemos impactar a la comunidad, nuestra familia y la sociedad, Señor, deteniéndonos de usted en la forma correcta que usted creó desde el principio. Señor, gracias le damos en esta noche que podemos estudiar su palabra. Use su Espíritu Santo, Señor, para encontrarnos exactamente donde estamos, Señor. Y Señor, ayúdenos a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Estamos viendo esta epístola a los colosenses y Pablo les traía, no nomás a los colosenses, pero a todo cristiano nos trae doctrina sana, y es como normalmente enseña. Ya hemos visto y dicho esto, los primeros 2 capítulos trae doctrina, y luego trae la aplicación práctica a nuestras vidas, qué es lo que debemos de estar haciendo. Es lo que hace en estos últimos 2 capítulos, nos pasa de esa doctrina a la aplicación práctica. Y él sigue exhortando a todos los creyentes de vivir una vida de santidad. La vida de un hombre nuevo o una mujer nueva que se demuestra en la vestidura nueva que nos debemos de poner. Y él sigue esta ilustración y la palabra dice despojando del viejo y revestido del nuevo. Es despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Ese es el propósito. Fíjate lo que dice ahí en Colosenses. Regresamos al capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces Pablo desea
que sus lectores se quiten la vieja ropa del pecado. Dejar todo eso ya atrás. Ya no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Entonces, si recuerdan, Él mencionó varios de estos pecados y estos son los pecados que nos ha dicho, déjalos a un lado. Esta es la ropa vieja, esta es la ropa del viejo hombre, de nuestra vida vieja. Ya no nos pertenecen a nosotros. Así que nosotros, los creyentes, nos debemos de vestir de lo nuevo, de las ropas de gracia, de santidad y una vida nueva en Cristo Jesús. Y es aquí, en esta sección, que Pablo sigue trayendo instrucciones de cómo este hombre nuevo, esta mujer nueva, los miembros de la familia en un matrimonio, los hijos, los criados, deben de vivir en esta vida nueva. Es el cuadro que se nos está pintando. Y yo sé, la semana pasada fue muy difícil para nuestras esposas, nuestras hermanas en Cristo. Pero hay veces tenemos que ver lo que la palabra dice para poder aplicar. Ahora, claro que nos toca a nosotros, varones, pero fíjate, Jesús no nomás cambió individuos, sino que cambió los hogares de las familias cristianas. Y el apóstol Pablo les insta, nos anima a que hay que vivir para agradar a Dios. Entonces es con esta idea que entramos aquí. Vemos los 4 puntos del estudio. La vida nueva de la esposa, ya lo vimos, ahí la podemos tachar, ya lo cubrimos. La vida nueva del esposo, versículo 19. El tercer punto es la vida nueva de los padres y hijos. Y qué curioso, me estaba, antes de venir, qué curioso que estamos tratando con esto en esta temporada, podemos decir. ¿Por qué? Porque vemos el rol de la esposa en el hogar. Ahora vemos el rol del esposo. Este fin de semana vamos a ver el padre, Día de los Padres. Y luego vamos a regresar y vamos a ver la vida nueva de los padres y hijos. Entonces Dios verdaderamente está reforzando, trayéndonos a luz que debemos de tener cuidados de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Y claro que vamos a continuar aquí viendo el estudio sobre el matrimonio, del matrimonio cristiano hoy en día. Y ya vimos, les dije el primer punto, aquí entramos al segundo punto, pero ya vimos que para tener un buen matrimonio tenemos que trabajar mutuamente en él. No nomás dejarlo a la otra, tú das tu 100% y el otro le das 50%. O he oído personas que dicen, tú pon 50% y yo pongo 50%. No. Mutualmente. Somos someternos unos a los otros en nuestros matrimonios en el temor de Dios. Es lo que nos dice en Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someternos. Entonces no nomás es la idea de que ella se tiene que someter. El varón también se tiene que someter. Someternos unos a los otros en el temor de Dios. Y te voy a decir, muchos matrimonios están fallando porque es uno o el otro en el matrimonio, no se están entregando completamente a Dios. Si no nos estamos sometiendo a Dios, nada más dando 50% a Dios, ¿cuánto le estamos dando a nuestro cónyuge? Ponte a pensar, someternos uno al otro, pero comienza en someternos a Cristo Jesús. Y este es el problema en muchos de los matrimonios hoy en día. El hombre o la mujer no quieren seguir el plan de Dios. El plan de Dios para el matrimonio. Ya establecimos, Él fue el creador, entonces Él sabe lo que es mejor. Amén. Bueno, entramos aquí a nuestro texto, la vida nueva del esposo. El versículo 19 una vez más dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces vemos las palabras de Pablo a los maridos,
que debemos de amar a nuestras esposas. Aunque ya vimos a las esposas que se deben de someter a sus esposos, pero el esposo nunca debe de ser el dictador en el hogar sobre su esposa. El marido debe de amar a su esposa, y la palabra que él está usando aquí, él está usando la palabra en griego, la palabra es agape, para amor aquí. El amor de sacrificio, tanto como Dios se sacrificó por nosotros. Y dice, y no seáis ásperos con ellas. No las traten con aspereza, no ser groseros ni duros con ellas. Y la implicación aquí es que quizás ella, la esposa, le ha dado al marido razón por tratarla con asperanza, ¿no? Pero esto en realidad no es importante, porque uno debe de responder en amor hacia ella. Entonces, aquí terminamos nuestro estudio para los varones, ¿no? No. La Biblia tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir acerca de este versículo. Porque fíjate, no es la primera vez que Pablo nos habla como maridos de amar a nuestras esposas. El libro de Efesios, en Efesios capítulo 5, Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí vemos que el rol del esposo es de sacrificarse. Vemos en este versículo el ejemplo, la ilustración de Pablo que él nos da compara, fíjate, nuestros matrimonios al amor que Cristo ama a la iglesia y se sacrificó por ella, hablando del amor agape. Si nosotros como esposos amamos a nuestra pareja en este mismo amor de Cristo hacia la iglesia, entonces el esposo va a amará con sacrificio. Y es con este entendimiento que él nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, si no comprendiste, no captaste lo que Dios nos está diciendo aquí, Él lo vuelve a repetir. Y lo vuelve a repetir. Nos lo dice 3 veces en Efesios 5, aparte de en nuestro texto. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 5:28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres. Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Fíjate, 4 veces resaltan las escrituras que debemos de amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres, ¿no? La semana pasada 4 veces que escuchar, ¿no? Oírlas, tomarlas en cuenta. Pero aquí fíjate, vemos que lo ha dicho 4 veces y la razón es que hay tantas distracciones en la vida que uno como hombre, como marido, te voy a decir, se nos olvida amar a nuestras esposas. Vemos que nos dice amad. No dice forzar, ni manipular, ni demandar, ni olvidar, ni obligar. Dice amar. Ahora, tenemos que regresar al último estudio por un momento y ver el propósito del matrimonio y el propósito del matrimonio. Vimos que Dios estableció el matrimonio por varias razones. Y aquí voy a amplificar el estudio de la semana pasada. Vimos que Dios creó el matrimonio porque por las necesidades emocionales. Si recuerdan que todo era bueno en el principio. Todo lo que Dios creó era bueno. Pero le faltaba compañía al hombre. Entonces creó a la mujer para que no estuvieran solos, para poder compartir y pasar tiempo con alguien. Nos dio ayuda en ella. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Entonces Él ha creado a la mujer para hacer compañía para nosotros, para hacer ayuda para nosotros, para no estar solos. Socialmente el matrimonio también tiene un propósito, es para la procreación de hijos. Génesis 1:28 dice en la primera parte, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero Pablo también nos enseñó en su carta a los Corintios que el matrimonio también tiene un propósito físico para satisfacer los deseos normales que Dios nos ha dado. Pueden voltear a 1 Corintios 7, ahí vamos a estar por un momento. ¿Ya llegaron? Versículo 1 al 4 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces Pablo, fíjate, nos dice primeramente que no es bueno, no le sería bueno al hombre no tocar mujer, ¿no? Entra la tentación ahí. Si no estás casado, no andes haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque uno va a caer en pecado. Y fíjate, acaba de enseñar, traer la instrucción en el capítulo 6 de 1 Corintios sobre la inmoralidad, el abuso del sexo, pero el sexo es creado para Dios, fíjate, para unir a una pareja en el matrimonio, hacerlos unos, es por lo cual dicen en el segundo versículo, 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces vemos que uno de los propósitos, ya vimos, es no estar solo, pero también es de estar, de los propósitos de estar casado es para no caer en fornicaciones. Pero vemos que también este versículo también lo hace muy claro y que Dios no aprueba la poligamia. Es el tener más de una pareja, más de una esposa o de un esposo, o de matrimonios homosexuales o de fornicaciones, el sexo afuera del matrimonio. El versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces este versículo, fíjate, está hablando de la unión sexual en el matrimonio. Y Pablo dice esto porque había la creencia en esos días, ¿no? Que después de que recibieron al Señor, ellos miraban al sexo como algo sucio, pecaminoso adentro del matrimonio. Y existen hoy en día los que enseñan que la unión sexual solamente es para la luna de miel y después solo para tener hijos. Pero la Iglesia Católica se opone y nos ha enseñado que el control de la natalidad es contra Dios. Pero vemos que este versículo nos enseña diferente. Él dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, no cumplir en tu matrimonio es invitar a Satanás a traer tentación y que uno busque satisfacción en otra manera. Entonces, el sexo en el matrimonio también es para disfrutar mutuamente. Fíjate, el versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero fíjate, esto no quiere decir que uno puede abusarse del privilegio del amor sexual, que es parte de lo normal en un matrimonio. Nos pertenecemos uno al otro en cuerpo y en sí uno se tiene que considerar uno al otro. Entonces hay que entender, fíjate,
El amor sexual es una herramienta que Dios nos ha dado para construir y fortalecer nuestros matrimonios. Pero muchos los quieren usar como una arma para pelear y destruir. Y no debe de ser. Vemos que estos versículos nos enseñan que nuestra pareja no es un objeto, no es propiedad para satisfacer todo placer sexual. Es considerándose uno al otro. Y esto es amor. Dándose uno al otro, uniendo el matrimonio con el propósito para mejor servir al Señor. Muchos no han entendido esto y tienen la idea que el sexo en el matrimonio es para la satisfacción de uno personalmente. Y lo han abusado en el nombre de sumisión. Y esto no es considerar a su pareja. Y te voy a decir, esto no es amar a su esposa. Y luego uno no entiende por qué lo niegan, porque uno la hace sentir despreciadas. Y ellas llegan a decírtelo y que se sienten de esta manera. Y esto solamente te voy a decir, es egoísmo, no es amor. No es amar a tu esposa. Y es precisamente lo que Pablo nos ha dicho aquí. Él nos ha dicho, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero Pablo, fíjate, nos dice que el matrimonio también tiene un propósito espiritual. Y en su propio matrimonio las parejas experimentan entre sí la sumisión y el amor de Cristo. Fíjate, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces lo que vemos aquí es que el esposo amará a su esposa con sacrificio. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia y es en esta misma manera que el esposo se da a su esposa. Y Pablo nos dio un ejemplo, te voy a decir, a lo máximo, muy elevado. Porque este tipo de amor en el matrimonio es el nivel más alto posible. El amor agape. Y en el griego, fíjate, existen 4 palabras que identifican las diferentes clases de amor. Primero es eros, el amor carnal, es el amor erótico, puede existir en el matrimonio o afuera del matrimonio. El fileo es amor entre padres y hijos, y yo digo es el amor de estar gusto o estar cómodos, tú estás bien, yo estoy bien, ese es amor fileo. Storge es afecto tierno de amistad, pero este no existe en la Biblia, es también griego. Y luego agape es el amor de Dios y connota sacrificio y es totalmente desinteresado. No es, fíjate, no es una emoción, no está basado en emociones o sentimientos, es un compromiso continuo, no depende del tratamiento recibido o no recibido, o la reacción de los demás hacia nosotros. Las 3 primeras clases de amor pueden ser experimentadas por el hombre natural. Es un amor interesado en sí mismo, egocéntrico, a pensar solamente en uno mismo. Pero el amor agape, fíjate, es el amor que está solamente disponible al creyente. Y debe de obrar en ellos, en nosotros, tal como en Dios. Es el amor mayor de todos los dones y debemos de dejar que su afecto produzca los resultados que se necesita, que quiere producir Dios en nosotros. Y este es el amor del cual se habla en Juan 3:16. Todos conocemos esta cita, esta palabra, estas palabras escritas, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, un amor de sacrificio. No se basa en sentimientos, esto es lo que Dios ha hecho. Tanto como en el capítulo de amor, puedes leer 1 Corintios, capítulo 13.
Pero fíjate, la Biblia nos insta a crecer y abundar más y más en amor. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y fíjate, es en este amor de Dios, este amor de sacrificio, que debemos de amar a nuestras esposas. Así que vemos que no es una emoción. Porque muchos, es que no me siento, es que ya no estoy enamorado, eso es emoción. Y no es lo que se nos está llamando a hacer. Porque no es un sentimiento. Pero entiende esto, sí es un mandamiento. Nos está mandando a hacer esto. Y es lo que debemos de hacer. Pero también dice, por eso no seas ásperos con ellas. Porque este es el mandamiento de Dios para nosotros. No tiene, pero es que no me siento, ¿y? Todos caemos, todos fallamos en ese sentido. Pero es el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros como esposos. Así que cuando tu esposa quema las tortillas, maridos, amad vuestras mujeres, no seas ásperos con ellas. Cuando ya no es tan afectuosa como antes era, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Cuando ya no está tan joven y atractiva como antes, cuando ha subido de peso, maridos, amad a vuestras mujeres, no seas ásperos con ellas. No es emoción, es un mandamiento que Dios nos ha mandado cumplir. Amor de sacrificio. Entonces uno se tiene que hacer al lado. No podemos basar nuestro amor por ella y tratarla mal por lo que hace o no hace. Es simplemente amarla y seguir amándola, nada más porque porque es el amor. Este es el amor agape. Esta es la vida nueva y la naturaleza de Dios. Es la naturaleza nueva que nos ha dado Dios cuando ya nacimos de nuevo. Fíjate, esto es como Dios ama a la iglesia. Ponte a pensar cómo nos comportamos nosotros y aún Él nos sigue amando. Y ese es el ejemplo que nos ha dado a nosotros. Esta idea que mi amor se enfrió y ya no, eso es emoción. Es de seguir amando, amor de sacrificio. Y es la razón que Pablo nos dice en Colosenses 3:19, maridos, amad vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Traducción en lenguaje actual dice, y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Cuando amamos a nuestras esposas con el amor de sacrificio, es decir, sacrificas por ella. Y esto nos ayuda a evitar que crezca el rencor en nuestro corazón. Rencor contra ella. Nos evita ser duros y groseros con ella. Este amor de Dios es de amarlas y fíjate, no esperar nada en cambio. ¿Cómo está tu relación con tu esposa en esta noche? ¿Hay rencor en tu corazón por ella? ¿Ha tomado raíz la amargura en tu corazón? ¿Eres duro con ella? ¿Grosero? Te voy a decir, dejando ese matrimonio no va a resolver tus problemas. Y casándote con otra no los va a componer. Solamente estás complicando la situación. Dios nos ha dicho, fíjate, que debemos de amar a nuestras esposas. Seguir amándolas es lo que se nos permite entender.
especialmente cuando ya nos los ha dicho 4 veces. Amarlas. Y recuerda que este amor que nos está hablando con el creyente, es solamente para el creyente. Este tipo de amor. El incrédulo no lo puede hacer. Lo primero que tienes que hacer, primeramente, si no lo has recibido como Señor, es recibirlo como Señor y Salvador. Confesar tus pecados. Este es el primer paso de componer tu matrimonio, pero es mucho más. Es en este primer paso que comienzas a componer el matrimonio, pero es compartir el amor que Dios ha demostrado por nosotros. Y tenemos que hacer el compromiso de amar y obedecerlo y demostrar el amor de sacrificio. Y en decir amor de sacrificio es mucho más que simplemente proveyendo por ella y el hogar. Porque el verdadero amor cristiano, fíjate, no busca lo suyo, no es egoísta. Es lo que nos dice en 1 Corintios 13:5. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si un esposo se está sometiendo a Cristo Jesús y lleno del Espíritu Santo, su amor sacrificador lo llevará a hacer cualquier cosa para que ella pueda servir y glorificar a Cristo en el hogar. Escucha lo que voy a decir aquí. El amor de sacrificio es pasando tiempo con ella. Ese fue el primer punto del matrimonio, para que no estuvieras solo, pasando tiempo con ella. Te voy a decir, es tiempo de apagar la televisión, quizás estás leyendo la revista o te estás pasando la mayoría del tiempo en el celular. Déjalo a un lado y habla con ella. Es comunicarnos con ella. Ay, pero pastor, si nos hablamos, llega el comercial y luego no le grito, tengo hambre, ¿no? Tráeme un café. Pero tiene que haber más, verdaderamente tiene que haber más. Estás hablando de tus sueños, tu vida, ¿qué van a hacer? Últimamente yo sé que yo y mi esposa pues nos estamos haciendo ya más abuelitos y abuelitos de más y no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando se pague la casa? ¿Qué vamos a hacer aquí? Estamos. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate, Pedro nos trae la atención a 4 áreas de nuestra responsabilidad en nuestra relación con nuestras esposas. Primeramente, lo físico, vivid con ellas. No, pues eso es fácil, no. Ahorita vamos a ver. Segundo, intelectual, dice sabiamente. Tercero, emocional, dando honor. 4, espiritual, vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivid con ellas, fíjate, es dándote en lo físico, pasar tiempo con ellas en el hogar, y no es sentándote a ver la telenovela con ella, no. Es pasando tiempo, platicando, si salen a caminar. Deja preguntar, ¿todavía se toman de la mano? Una hermana, wow. Sabiamente. Conociéndola, fíjate, pasando tiempo juntos, es decir, intelectualmente, conociendo sus sueños, sus deseos y sus esperanzas, dando honor, es decir, respetándola, demostrando cortesía y bondad. Y luego dice, vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto debe de abrir nuestros ojos, varones.
esto debe de abrir nuestros ojos. Fíjate, así como ella no puede servir a Dios sin someterse a su esposo, también un esposo no debe de esperar oír de Dios si no escucha a su esposa. Ouch. Pero ese es el balance que Dios quiere en nuestro matrimonio. Y Él sabe una vez más lo que es mejor para nuestro matrimonio. En Efesios, estamos en Efesios 5. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate, este amor para su esposa es un amor santificador. Santificar significa separar. Es decir, ser separado para el uso exclusivo de Dios. Y hemos sido separados en nuestros matrimonios. Porque nos pertenecemos uno al otro en nuestro matrimonio. Pero ese matrimonio ha sido apartado, separado del mundo. No somos como el mundo. Porque somos creyentes en Cristo Jesús. Entonces aquí nos permite entender lo que Jesús ha hecho por la iglesia. Cristo purifica a la iglesia a través del ministerio de la palabra. Juan 15:3 dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es lo que Dios hace a través de la palabra. Es lo que Dios hace cuando estamos aquí, cuando nos limpia. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificarla, fíjate, este es un deber sacerdotal. Nosotros como maridos debemos de ser el sacerdote de la casa, el líder espiritual de nuestro hogar. Es compartir la dirección espiritual que Dios nos da para nuestro hogar. Quiere decir que debemos de seguir creciendo nosotros, varones. Debemos de seguir creciendo espiritualmente para poder seguir compartiendo con ellas. El estudio de los jueves en la noche. Muchos varones lo están asistiendo. Siempre les he dicho, ve y comparte con tu esposa. Ya los eché de cabeza, varones. Si no lo han hecho, no. Debemos de compartir con ellas lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, nos está compartiendo que debemos de compartir la palabra con ellas, lavarlas con la palabra de Dios, pasar tiempo con ellas, hablando del mensaje quizás de este día, compartiendo con ellas lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Quiere decir cuidándola, lavándola, apartándola, amándola. El amor que sacrifica es el amor que santifica, que purifica. Efesios 5:27 dice así, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, fíjate, la iglesia constantemente necesita constantemente limpieza porque se ensucia con el mundo. Y la palabra de Dios es lo que el Señor usa para limpiarnos, limpiar la iglesia. Y nuestro amor para nuestras esposas debe de ser sacrificador, tanto santificador, y producir, fíjate, satisfacción. Nuestro amor por ella debe de producir una experiencia de mutua satisfacción. Estamos satisfechos en Cristo Jesús. Y cómo nos está uniendo. Y cómo caminamos juntos. Y la dirección que lleva a nuestro hogar. Y ahí es donde encuentras paz. Es donde encuentras el amor de Dios en medio de nosotros. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu pareja? Versículo 28, Efesios 5, 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como así sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Entonces vemos que el hombre que ama a su esposa, en realidad está amando su mismo cuerpo. Es decir, que cuando uno ama, la nutre. El amor fíjate, es el aparato circulatorio del cuerpo de Cristo. Y es lo que debe de haber en nuestro hogar cristiano. Debe de haber este amor entre nosotros. Pero me duele decir que hay maridos que dicen que aman a sus esposas, pero no pasan tiempo con ellas. Hace años que salen de la casa juntos. Y cuando lo hacen, no puedo creerlo, pero lo he visto. Las llevan de compras al mercado y se quedan sentados en el carro. Ni se bajan. Y wow. Eso es pasar tiempo con ella. Qué lástima. Es el oír cuando no hay amor en nuestros hogares, especialmente cuando somos cristianos. Nuestros hogares deben de ser un cuadro de Cristo y la iglesia, y se debe de demostrar el amor. Efesios 5, 29 al 30. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces esta referencia, fíjate, es una referencia a la creación. Adán tuvo que dar parte de sí mismo para poder tener una esposa. Pero para Adán, fíjate, solamente fue una costilla. A nuestro Señor Jesucristo le costó todo. Se tuvo que dar en su totalidad para poder tener una novia, la cual es la iglesia. Y ese es el contraste que está resaltando aquí. Esta es la razón que estamos tan unidos como esposo y esposa, que somos una sola carne. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjate, esta unión es mucho más cerca que padres y hijos. Ahora, el hogar cristiano no debe de haber falta de amor en el hogar cristiano. Nos debemos de amar de tal manera que nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales son satisfechas. Porque existe un verdadero amor en nuestro hogar. Una vez más, esto solamente es posible si los dos se están sometiendo al Señor, no buscando lo suyo. Efesios 5:32 nos dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces vemos que este es un misterio que es revelado. La iglesia es como un cuerpo, un templo, y ahora como la novia de Cristo. El versículo 33, Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego dice, y la mujer respete a su marido. Esposos, amen a sus esposas como a sí mismo. No dice que
sean egoístas y que pongan sus propios deseos o ser perezosos, tener sus propias salidas con los compas, ¿no? Y ellas quedarse a cuidar a los niños, limpiar la casa y uno no hacer nada o no tomarla en cuenta. Esto no es amarla o someternos uno al otro en el temor de Dios. Y luego dice, esposas respeten a sus maridos. Tener reverencia por él. Puedes cumplir con ser una buena madre, tener cuidado del hogar, trabajar afuera del hogar. Pero si no te estás sometiendo a tu esposo, no lo estás respetando. Y tampoco te estás sometiendo a Cristo. Y el varón, si no estamos amando en la manera que se nos ha dado, en realidad estamos impidiendo aún nuestra relación con Cristo. Y ya vimos que las raíces de todos los problemas en un matrimonio, primeramente es el pecado, pero el raíz en realidad es el egoísmo. Es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer. La sumisión a Cristo y del uno al otro es la única forma que uno puede vencer el egoísmo en el hogar y en el matrimonio, en someternos a Cristo Jesús. Cuando nos sometemos es porque en realidad somos llenos del Espíritu Santo. Ya sabemos que mora en nosotros. Pero uno puede impedir, uno puede apagar, uno puede aplastar al Espíritu Santo. Y es Él que nos va a capacitar a amarnos unos a la otro, fíjate, en una manera santificadora y de sacrificio. En el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos podemos llevar aquí? Anoté 3 puntos de aplicación. En nuestros matrimonios debe de haber, primero, amor de sacrificio. Es el amor más alto que hay, que existe. 2, nuestro amor debe de santificar y purificar. 3, amor que es un amor que no busca lo suyo, pero de amarla como a sí mismo. Fíjate. Nuestro amor para nuestras esposas debe de ser santificador, tanto sacrificador. Y esto va a producir satisfacción. Nuestro amor por ella debe de producir una experiencia de satisfacción mutual. Porque nos estamos animando uno al otro, caminando juntos con el Señor. Pero si uno se va a aferrar una vez más a lo que yo quiero hacer, estamos impidiendo lo que Dios está tratando de hacer en nuestro hogar. Aquí dejamos por hoy. Vamos a continuar con la tercera parte la semana que viene. O la semana después. Los miro un poco desinflados. Pero está bien. Porque Dios en realidad está obrando. Está aclarando las cosas para nosotros. Y no es nada nuevo lo que oímos en la palabra. Quizás algunos nunca han oído esto. Quizás otros lo han oído, pero siguen en su mismo camino. Tienes la oportunidad en esta noche para poder aplicar lo que Dios nos está enseñando en su palabra. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? Yo te digo, arrímate al Señor. Ven, busca oración. Ven, dile al Señor, perdóname.
Ven, dile al Señor, necesito tu ayuda. Estoy mal. Me está ganando la carne. Señor, te necesito. Y verdaderamente, ¿cómo necesitamos de nuestro Señor?